Vale, ya está. Bien, pues buenas tardes a todos. Empezamos nuestro estudio de este día. Ya todos, bueno, saben que ahorita van a ver las claves, las nuevas claves para este mes, para el mes de diciembre. Hoy es la primera sesión de diciembre. Y aquí pueden apreciar ya las páginas de Antropogénesis, tanto la versión electrónica como la versión de Kier. Y ahorita, en esta ocasión voy a tratar un tema y me gustaría después, cuando abramos los micrófonos, qué opinan sobre esta propuesta que les voy a hacer para, vamos a decir, tener un seguimiento de parte de todos o de los que quieran, el estudio que estamos haciendo. Para empezar, vamos a hacer nuestra dedicatoria a los trabajos que tenemos cada lunes con la dedicatoria que ya conocen ustedes. Vamos a tratar de repetirla todos al unísono. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, puede haber el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. También me gustaría que repitiéramos la invocación que la señora Rada Burnier compuso y que en algún momento Gaspar nos ha trasladado para también utilizarla. A mí me gusta, ¿sí? Recuerden que estas invocaciones o dedicaciones no son obligatorias, las puede decir el que desee y el que no, pues no tiene problema. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes o regresemos a esas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien, empecemos los comerciales. Bueno, ya saben, el estudio, para los que no conocen el tema, yo creo que la mayoría ya lo conoce, las recomendaciones. No se les olvide, lo que sí veo, hay que insistir en la casi penúltima afirmación. Les agradeceríamos que cuando entren a Zoom pongan sus nombres, pues de lo contrario no aparecen sus nombres en sus imágenes y solo se lee el móvil que usan, ¿sí? A veces es necesario para poder dirigirnos entre nosotros, porque no nos conocemos. Entonces traten de poner el nombre. Cuando entren pueden hacerlo personalmente utilizando la imagen donde están ustedes. Déjame ver acá. Aquí está así. Esta es, bueno, está aquí abajo, a ver si se puede ver. No se ve muy bien porque está muy abajo permítanme. Está muy abajo el mail. Si lo ven, está abajo. A ver si moviendo esto nuevamente para arriba. Ahí está. Los que deseen solicitar información pueden dirigir sus mails a actividades virtuales ste@gmail.com. Y también la recomendación que hace, esta es una imagen que me prestó Clarisa, que no empecemos a chatear
saludando tanto al principio, porque cuando ya empieza la sesión, porque nos distrae a todos. Entonces, traten de hacerlo al final si lo querían hacer. Yo insistiré todavía la cualidad de esta semana. Quiero repetir la de justicia. Acuérdense que hemos estado viendo paciencia, desapego, ecuanimidad, veracidad, honradez y justicia. También es voluntario, pero en realidad la idea es inspirarlos para que ustedes se den cuenta que el estudio de las enseñanzas teosóficas sí de alguna manera nos piden que seamos capaces de, vamos a decirlo así, llevar una vida que más o menos esté equilibrada en función de la tónica del estudio que estamos haciendo. Las claves para este mes, como se las mencioné, si no las tienen, las pueden tomar aquí otra vez, porque ya a mí mucho me las estuvieron pidiendo, querían verlas. Los dos cursos que tenemos esta semana, el primero es el del jueves 10 de diciembre, lo tiene Clarisa, ya saben, la segunda tentación. El viernes 11 lo va a dar Daniel Gambús, para los que también lo quieran seguir. Ahí están las claves para los que quieran entrar, ¿sí? En ambos cursos son muy interesantes. Y creo que les va a interesar a aquellos tanto a la versión que Clarisa presenta, el enfoque crístico desde el punto de vista ocultista y la enseñanza cabalística que está manejando ahorita Daniel. Creo que son los mismos de la semana pasada, creo, porque ellos ponen y se repiten. Esta va a ser la conferencia de este fin de semana, el domingo. Lo va a hacer el hermano Rafael Martínez Leiva de México. El tema es la ley de la analogía y la correspondencia. Para todos los interesados también, para que puedan tomar los números de las claves. Ay, fue muy rápido. A ver, los dejo. Creo que me fui muy rápido. Para que puedan copiarlas. Esta es para el 20 de diciembre que Clarisa va a dar para la FTI, ¿sí? Nacimiento crístico y los dones de la triada superior. Y el 22 de diciembre vamos a dar nuevamente, Enrique y yo, vamos a dar el tema, la segunda parte de fraternidad, conflicto y reparación. ¿Se acuerdan que dimos la primera parte y esta es la segunda? También para los que quieran asistir. Estoy dejando para que tomen nota. Bien, esta es la idea que yo quería comentar con ustedes. La verdad es un borrador de la idea. No está todavía... Les voy a pedir a todos que cierren sus cámaras, por favor, sus vídeos, para mejorar la imagen. No vaya a ser que vayan a aparecer en el vídeo.
Miren, se nos estaba ocurriendo una guía de estudio para la sesión de antropogénesis, por ejemplo, la del día de hoy, ¿no? Dice, con el fin de facilitar el estudio de las estancias de la doctrina secreta, se propone la siguiente guía de estudio. Ustedes, si se fijan, esta es la primera que voy a poner hoy, que fue la última anterior. Dice, esto es perfectamente natural si hemos de creer los relatos de Heródoto. Este párrafo yo lo estoy poniendo aquí, ¿sí? Exactamente. Pongo arriba la versión electrónica y la página donde viene en la doctrina secreta, y la versión de Kier de la doctrina secreta también pongo en la página. Para cada imagen del PowerPoint voy a hacer lo mismo. ¿Qué objeto tiene? Que cuando mandemos nosotros la propaganda cada semana, les vamos a mandar esta guía. Y que ustedes, ahorita que cuando estén aquí, o sea, cuando estén en el estudio, como ahora, ya la tienen en su mano, o por lo menos ya la conocen, y pueden ir, por ejemplo, señalando los párrafos en donde ustedes no les quedó claro, para que cuando abramos el espacio de preguntas y respuestas, ustedes puedan preguntar con más seguridad. Oye, en el segundo párrafo, en donde dice esta última, sin embargo, los anales secretos se conservan la historia completa del crecimiento, etcétera, ¿a qué te refieres a eso? Entonces, para ustedes puede ser más fácil hacer un seguimiento. A mí no me cuesta tanto porque lo estoy haciendo para hacer el PowerPoint. Y además, ustedes se van a dar cuenta cuando vean que no todo lo que viene en las páginas yo lo subo. Porque recuerden que Blavatsky mete mucho de tradiciones de diferentes corrientes, escuelas. Entonces yo trato de centrarme en lo que es la tradición oculta. Hay una obra, la obra esta de los comentarios de 1889, cuando le hacían preguntas sobre, por ejemplo, Sankaracharya, la Sankhya o alguna otra tradición, decían, no vengo a darles clases de Sankhya, vengo a hablar del estudio, de la enseñanza oculta. Eso no quiere decir que no podamos en algún momento, como hicimos con la Cábala, con Carmen nos echó la mano, pero es muy puntual. ¿Por qué? Porque no acabaríamos nunca el estudio, ¿eh? Tendríamos que meternos a diferentes temas y ir tocándolos según Blavatsky. Es que Blavatsky lo que hace es poner ¿cómo decirles? Poner la idea oculta y reforzarla con las otras corrientes. No sé si esto lo podamos entender. Y esto hace que, por supuesto, no sea tan fácil en un momento dado, vamos a decir, abordar todo el tema. Entonces, al final, si quieren, lo comentamos en el primer espacio que haya o al final cuando terminemos el estudio. Bien, vamos a tocar a quedarnos ahora con esta parte, cuando fue la última que dejamos de la sesión anterior. Dice, esto es perfectamente natural si hemos de creer los relatos de Heródoto, que afirma en la obra de Heródoto que se llama Euterpe, que la historia escrita de los sacerdotes egipcios trataba de unos 12.000 años antes de su tiempo. Pero ¿qué son 12.000? Ni aún 120.000 años comparados con los millones de años que han transcurrido desde los tiempos de Lemuria. Aquí Blavatsky insiste que el tiempo del origen del hombre es inmenso. Y aunque nos pudieran impresionar los tiempos o mediciones de tiempo que hicieron los egipcios o los caldeos u otros pueblos, todos ellos ya pertenecen a la quinta raza. Y entonces dicen, es que es inmenso el tiempo que ha pasado de las anteriores razas que ha habido y que nosotros somos producto de ellas. Entonces aquí ella insiste que, porque en su tiempo ubicaban mucho el origen de la historia en 6, 7, 8.000 años antes de Cristo, empezó todo, no había nada antes.
¿sí? Entonces ella insiste mucho en la doctrina secreta, que la historia es antiquísima, sobre todo el origen humano. Dice, esta última, sin embargo, no ha quedado sin testimonios, a pesar de su tremenda antigüedad. En los anales secretos se conserva la historia completa del crecimiento, desarrollo y de la vida social y hasta política de los lemures. Cuando habla de los anales secretos se refiere a los anales secretos que tiene la gran fraternidad blanca, ¿sí? Los maestros, los mahatmas. Desgraciadamente, pocos son los que pueden leerlos, y los que pudieran serían incapaces, además de comprender el lenguaje, al menos de conocer las 7 claves de su simbolismo. O sea, 7 claves, lo sabemos, y ella siempre lo ha dicho. La literatura oculta y literatura incluso religiosa, la Biblia tiene varias claves para interpretarla, y otras obras de ese calado. Porque la comprensión de la doctrina oculta está basada en las 7 ciencias, y estas ciencias tienen su expresión en las 7 diferentes aplicaciones de los anales secretos a los textos exotéricos. O sea, por un lado, el texto exotérico, el que se muestra al público, tiene algunas claves, pero no es tan obvio. Son más obvios, son más simples. En cambio, los textos ocultos tienen las 7 claves y además una serie de formas muy interesantes que vamos a ver y que ella comenta. Dice así, pues tenemos que tratar con modos de pensamiento en 7 planos de la idealidad completamente distintos. 7 planos de la idealidad, de la ideación de la mente, los planos de conciencia. Cada texto se relaciona con uno de los siguientes puntos de vista desde el cual tiene que interpretarse. Primero, plano del pensamiento realista, el nuestro. El pensamiento realista, lo que aparentemente los sentidos dicen, pero con el uso de la reflexión, vamos a decirlo, y la comparación. Después viene el pensamiento idealista. Está muy basado en elementos sutiles de percepción, y lo más probable es que ya empieza el discernimiento a ser la principal herramienta. Y después viene el puramente divino espiritual. Ahí no se puede entrar si no hay intuición. Por eso dicen lo siguiente: los otros planos, que son 4, trascienden demasiado a la ciencia en general, especialmente de la mente materialista, para que puedan ser ni tan siquiera simbolizados en términos de fraseología ordinaria. O sea, dicen, los demás no es posible, la mente no tiene esa capacidad común del público, un estudiante que está empezando, de poder entenderlos y a esos niveles. Quizá el primero, el segundo y el tercero puede tener cierto acceso a un estudiante serio y que se ha mantenido profundamente relacionado con la enseñanza. Pero los demás son más complejos. Dice, en ninguno de los antiguos textos religiosos existentes existe elemento alguno puramente mítico. Pero la modalidad del pensamiento con que fueron escritos originalmente, hay que encontrarla y no perderla un momento de vista durante la interpretación. Aquí ella habla de la modalidad del pensamiento que se usó. Y ella dice que hay varias modalidades, y aquí las menciona en el siguiente párrafo. Dice, pues el modo arcaico de pensamiento es simbólico, por supuesto, ¿sí? Sería la primera modalidad, la parte simbólica, que es muy, muy rica. Y hemos escuchado ya a Carmen César, a Nuria Carbonell, y hay otros hermanos que se especializan en la parte simbólica, y es muy rica, porque no es lo que aparentemente significa el símbolo que aparece, ¿no? Por ejemplo, el famoso símbolo de la cruz, que los cristianos originalmente no aceptaban porque allí habían crucificado al maestro. Los cristianos se identificaban por el símbolo del pez, ¿sí? La cruz era abominable. Esa empezó a tener
interés en los concilios que se empezaron a dar posteriormente. Y lo más seguro es que fueron algunos de los padres de la Iglesia, porque el símbolo de la cruz es un símbolo sagrado desde la antigüedad de los pueblos paganos. Entonces, ustedes pueden encontrar en la cruz muchísimas interpretaciones. Hablaba de que la línea horizontal es fálica y la vertical es femenina, la horizontal es masculina, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene significados de varios tipos, para que vean ustedes la riqueza de la simbología. Dice, aunque muy antigua, es la siguiente forma de interpretar idealizada, es la emblemática. Otra, la parabólica o alegórica. Otra, la jeroglífica, que conocemos a los egipcios con sus jeroglíficos y también los caldeos, etc. Y yo creo que es la más difícil, es la siguiente, la logográmica, el método más difícil de todos, pues representa cada letra toda una palabra como en el idioma chino. Es la logográmica. Ella dice que ustedes pueden decir, por ejemplo, Moisés, por decir un nombre. El nombre de Moisés tiene muchísimos significados para aplicarlo en esa parte y en ese párrafo de estudio. Solamente un iniciado puede utilizarlo adecuadamente. Así, casi todos los nombres propios, ya sea en los Vedas, el libro de los muertos y hasta cierto punto en la Biblia, están compuestos de tales logogramas. Nadie que no esté iniciado en los misterios de la logografía religiosa oculta puede pretender que sabe lo que significa un nombre en cualquier fragmento antiguo, antes de haber dominado el sentido de cada letra de las que lo compone. O sea, la tradición oculta tiene muchas formas de poder ser abordada. ¿Y por qué unas son más complejas que otras? Para mantener a resguardo el conocimiento al público que no tiene todavía las condiciones para tener acceso a él. Y esto no es desde ahora. Tiene miles de años que empezó a hacerse después de la caída de los atlantes. ¿Se acuerdan que estamos viendo que al principio de la tradición atlante, y te lo vamos a volver a seguir viendo porque la señora Blavatsky repite nuevamente, los atlantes hasta la tercera subraza o de la tercera raza atlante se mantenían puros, incólumes, llenos de virtudes, etcétera, etcétera. Pero a partir de la cuarta empezaron a caer muchísimo en la parte, a ser arrastrados por la parte animal, y entró la magia negra, la hechicería y la utilización de muchos aspectos oscuros, y entonces la jerarquía que existía ya desde la época Lemur, ¿se acuerdan que lo hemos hablado? Tuvieron que velar el conocimiento secreto para las futuras generaciones y conservarlo. ¿Cómo pues puede esperarse que el mero pensador profano, cualquiera, por el grande que sea su erudición y en el simbolismo ortodoxo, por decirlo así, esto es el simbolismo que nos puede salir nunca de los viejos moldes del mito solar y del culto sexual? Aquí se está refiriendo pues, a las tradiciones religiosas que han caído en el aspecto fálico. ¿Cómo pueden esperarse, repetimos, que el docto profano pueda interpretar en el arcano en el arcano que está detrás del velo? ¿Cómo van a poder hacerlo si no tienen las claves de estas otras formas de interpretación? Aquí Blavatsky lo dice claramente. Muchas veces me he detenido, primero, porque no puedo decirlo todo. Hay un velo para mí y una prohibición no poder hablar de todo, porque el público necesita tener un nivel de desarrollo o de iniciación para poder recibir el conocimiento. Como no lo tiene, yo me detengo. Y apelo a la intuición de los que están escuchando y estudiando y trabajándose el material. Por eso lo de las cualidades que yo les sugiero, porque ella se pone mucho, cuando veamos ahora el inicio del estudio de cosmogénesis, van a ver que tanto Joe Mills
que tiene un material muy bueno y que les voy a mandar a ustedes el libro de ella, más el libro de la condesa de Westminster, que también se los vamos a mandar, más los comentarios del coronel que estuvo junto a Blavatsky cuando daba sus clases en Londres, que son para estudiar la doctrina secreta, también se los enviamos. Van a ver la importancia de llevar una vida, entre comillas, más equilibrada cuando estamos abordando temas como este, ¿sí? No estamos leyendo una revistita de broma, de cotilleo, de chismes. No, estamos hablando de una obra, yo lo diría que sagrada, porque los autores que participan en ella son seres que han trascendido a la etapa humana. El que se ocupa de la corteza o cáscara de la letra muerta, ¿cuál es la letra muerta? El que interpreta tal como aparece en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y no le encuentra ningún significado. Hay significados increíbles porque el maestro habló con parábolas. Entonces, la interpretación tiene muchísima riqueza y se dedica a transformaciones calidoscópicas de las palabras simbólicas estériles. No puede esperar nunca pasar más allá de las vaguedades de los mitólogos modernos. Es que eso ocurría en su época, ¿no? La gente hacía malabares, algunos estudiosos, para encontrar significados que no servían de nada, porque no pasaban de la letra muerta, ¿no? Como mucha gente ahora actualmente interpreta la Biblia o alguna otra obra sagrada en varias religiones al pie de la letra sin darse cuenta que tiene contextos, que tiene ciertas profundidades, que tiene ciertas interpretaciones, como ya les digo. Las 7 formas de leer una obra. A ver, vamos a abrirlo aquí para ver si ustedes desean hacer algún comentario, aclaración, sin caer, ya saben, en darnos una conferencia, porque ya conocemos el tema. Están abiertos los micrófonos para el que quiera preguntar. Buenos días, doctor Isaac. Alicia. Sí, Alicia. Mire, así rápido, yo estoy entendiendo que estos 7 formas de interpretar es como, dependiendo del nivel de cada quien, ¿sería? Que cada quien va a entender desde su propio nivel lo que hay que interpretar o se refiere cada interpretación dependiendo del nivel de la persona, de evolución o de crecimiento. Exacto. Los diferentes niveles necesitan desarrollo de la persona para que los pueda utilizar. Y no a todos, y solamente lo van a entender aquellos que están iniciados en esa forma de verlo. Eso, o sea que así lo lean, no sé, las gentes que sean, cada quien va a entender desde su nivel quizá lo que significa. Sí. A ver, ¿no? Carmelo, te voy a pedir que cierres tu cámara, por favor. Ya, gracias. Sí, Alicia. Por ejemplo, yo te puedo hablar a ti de cosas ocultas. Sí. Pero si no tienes tú la profundidad, la madurez y la claves, no me entiendes. Aunque yo diga cosas tremendas. Claro. Porque no hay preparación para poder comprender las claves de lo que estoy diciendo. Eso lo dice Blavatsky. Cuando ella daba los comentarios de 1889 en Londres a los estudiantes, verdaderamente eran muy puntillosos para sacarle a ella verdades, ¿eh? Y les decían, me están bombeando la verdad, lo que quieren ustedes saber. Sí. Pero empezaba a decirles cosas y se quedaban fritos. Ya ven que no sirve de nada que les diga porque no tienen ustedes ni las claves ni la profundidad para poder entenderlo. O sea que por decir, ahorita te puedes leer la doctrina secreta y a tu entender vas a entender ciertas cosas. En el momento que vas evolucionando y ya no digamos en esta vida, vamos a decir que si 2 veces en la vida te leíste la doctrina secreta, puede ser que te entiendas de otra forma las cosas. ¿Por qué, Pa? ¿Por qué? Porque eso pasa con un libro más o menos serio, ¿no? Vamos a ir a la literatura. Escoge cualquier libro que sea muy interesante. Por ejemplo, vamos con un verdadero libro importante como es la literatura de Platón. Sí. Tú puedes leer Fedro, que es una de sus obras, y te parece interesante, pero pues, bueno,
comenta cosas y ahí pasan 2, 3 años que has vivido experiencias, has hecho cosas, subido, bajado, sufrido, de todo. Lo vuelves a leer otra vez porque tenías el libro ahí y querías volverlo a leer y descubres cosas que no habías visto la primera vez. ¿Qué fue lo que hizo que pudieras entenderlo? Las experiencias que viviste abrió, vamos a decir, espacios en tu conciencia y te permite entenderlo ahora. Claro. ¿Vale? Sí. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Sí. Gracias. A ver, ¿alguien más, chicos? Isaac, una Sí. pregunta. Eso debido al nivel de evolución que tenga cada persona, ¿no es cierto? Porque Sí, hay uno que está más adelantado que otro. ¿Sí? Mira, depende. Mira, por ejemplo, yo he leído algún comentario de los maestros de sabiduría que dicen los estudiantes que nos sentimos importantes para el trabajo son aquellos que están más maduros. ¿Qué es madurez para los Mahatmas? La cantidad de vidas que has tenido en el pasado, porque te ha hecho vivir de todo tipo de cosas y hay una madurez muy firme en muchos aspectos, ¿sí? Ahora, no siempre, a veces para bien, porque la madurez también puede ir para el lado oscuro. Pero el estudiante es más maduro cuando ha vivido experiencias. Eso es lo que no deberíamos negarnos, a vivir experiencias, sobre todo aquellas que nos mueve a la estructura del ego personal, porque es él el que tiene que madurar para tener espacios para entender las profundidades. En todas las palabras, necesitas más madurez y conocer las claves, o sea, haber estudiado esas claves, entonces las puedes aplicar porque las vas a entender. Pero sin madurez no las entiendes. Así es. A pesar de que estudies, no las vas a entender porque algo en ti no se da. Acuérdate que llegamos al máximo, al límite de nuestra capacidad personal de entendimiento en un momento. Pasan 10 años y tú entiendes otras cosas que no entendías ahorita. ¿Qué quiere decir? Que estamos progresando constantemente, a veces muy lento y a veces muy rápido, ¿no? Isaac, yo quería preguntar una cosa. Sí. De las siete claves de interpretación que da ahí Elena Blavatsky, yo creo que el público no iniciado puede acceder a las dos primeras, la literal y la idealista un poco, pero las siguientes son para iniciados, todas. Sí. Porque es que, Sí. porque es que no puedes creer que sabes algo, pero no lo puedes confirmar. O sea, que has entendido algo. Entonces, no basta con una erudición ni con nada para entender las 5 claves últimas. Sí, son más complejas. Creo que me parece que comenta, pues eso no lo pongo porque pues es mucho material para no tener tanto, que se requiere, por ejemplo, la más compleja, que es la logográmica, que con un signo dice mucho, como los chinos, dice, ya pone de comparación al idioma chino. Sí. Dice, requieres tener hasta cierto grado de desarrollo ya profundo, ¿sí? Claro. Poder usarla. ¿Vale? Sí. Bueno, déjame, si no hay más preguntas, proseguimos, chicos. Vale. Bien. Así pues, y aquí pone de ejemplo los nombres de Vaisvata, ¿se acuerdan? Vaisvata es el primero de los manús que generan a la humanidad, ¿sí? Aunque hay dos formas de manejarlo, pero bien. Shishustros, Deucalión, Noé, etcétera. Todas las figuras principales de los diluvios del mundo, tanto universales como parciales, astronómicos o geológicos, todos proporcionan en sus mismos nombres los anales de las causas y efectos que condujeron al suceso. O sea, el puro nombre ya nos dice todo, pero hay que conocer la clave para interpretarlo. Si se pueden leer por completo, todos estos diluvios están basados en sucesos que ocurrieron en la naturaleza y están por tanto presentes como anales históricos, ya fuesen siderales, geológicos o siquiera simplemente alegóricos, de un suceso moral en otros planos superiores del ser. O sea, de remate todavía hay aspectos que pueden ser en otros planos y que se manejan como parte de ello.
Hablar de una raza de de 9 yatis, o sea, de altura, o 27 pies de alto, en una obra que pretenda un carácter más científico que, por ejemplo, la historia de Jack el Matador de Gigantes, es un procedimiento bastante raro. ¿Dónde están las pruebas? Se preguntará la escritora. En la historia y en la tradición, es la respuesta. Las tradiciones de una raza de gigantes en los tiempos remotos son universales. Existen en doctrinas orales y escritas. De esto sabemos muy bien que todos los pueblos, por lo menos yo sé del pueblo en la literatura cristiana, hablan en el Génesis de los gigantes, ¿no? Eran gigantes los que se mezclaron con los dioses. También habla la literatura mexicana, en los anales, los libros de los anales, los pergaminos que hay, también se habla de gigantes. En la literatura maya, en la inca, empieza uno a encontrar en muchísimas referencias. Pero la ciencia se niega, y aunque se supone que han encontrado vestigios, han dicho eso no sirve, no es verdad, y vamos a negarlos a aceptarlo. La India ha tenido sus Danavas y Daityas, Ceilán sus Raksasas, Grecia sus titanes, Egipto sus héroes colosales, Caldea sus Isdubars, Nimrod, y los judíos sus Emims de la tierra de Moab, con los famosos gigantes Anakim. Moisés habla de Og, un rey cuyo lecho tenía 9 codos de largo, 15 pies, 4 pulgadas y 4 de ancho. Bueno, me imagino que debe haber sido algo grandísimo. Y Goliat tenía 6 codos y 1 palmo de alto, o sea, 10 pies, 7 pulgadas. Unos casi 3 metros o más, ¿no? Una cosa así. Aún quedan en pie algunos testimonios de los continentes sumergidos y de los hombres colosales que los habitaron. La arqueología afirma la existencia de varios en esta tierra, aunque fuera de admirarse y preguntarse lo que podrían ser. Nunca ha intentado seriamente descubrir el misterio. No le interesa porque choca con algunas teorías que se han plantado, sobre todo la darwinista, ¿no? Que ahí los gigantes no van, ¿no? Ahí no. El hombre es el máximo representante y no van los gigantes por ningún motivo. Si ustedes se fijan acá en este diagrama que encontré, el promedio del hombre está aquí hasta la esquina izquierda abajo. Es el tamaño normal actual. El de 12 pulgadas, son pulgadas, supongo que sí, ¿no? O pies, ha de ser pies. El de 18, 24, 30 y 36. Los gigantes cananitas, etcétera, etcétera, que vienen en el libro de Amós en el Antiguo Testamento. Y aquí el tamaño de Goliat estaba entre el primero y el segundo. O sea, todo esto le sorprende a los vamos a decir, antropólogos, a los darwinistas, a los geólogos, etcétera, pero no quieren entrar, porque no hay manera de explicarlo. Tendrían que reconocer referencias de literatura religiosa antigua. Sin hablar de las estatuas de la isla de Pascua ya mencionada, que hemos hablado ya la semana pasada, pero recuerden que Blavatsky vuelve a traer los temas. ¿A qué época pertenecen las estatuas colosales, todavía en pie e intactas, descubiertas cerca de Bamián? Aquí va a hablar las de Bamián, ¿se acuerdan? La que destruyeron los talibanes, dinamitaron uno de los grandes budas. Estas son las estatuas de Bamián. Y las estatuas de la isla de Pascua. Dice, la arqueología, como de costumbre, las atribuye a los primeros siglos del cristianismo. Y yerra en esto como en otras muchas especulaciones. Una corta descripción mostrará al lector lo que son las estatuas, tanto las de la isla de Pascua como las de Bamián. Primeramente, examinemos a lo que la ciencia ortodoxa sabe acerca de ellas. Teapi Rapa Nui o Isla de Pascua es un punto aislado a casi 2.000 millas de la costa sudamericana, pertenecen a Chile. Tiene de largo unas 12 millas y 4 de ancho, y ahí hay un cráter extinguido de 1.050 pies de altura en su centro.
La isla abunda en cráteres que hace tanto tiempo que se han extinguido, que no queda tradición alguna de su actividad. O sea, no se sabe más que esto. Es que esto estamos hablando del siglo XIX, en que había menos información que da ahora. Fíjense el tamaño en la imagen de las figuras y la imagen de la chica que está a un lado para ver la proporción. Esta es la de Bamiyan. Ustedes han de haber visto las figuras de Bamiyan. Los monjes budistas que transformaron las grutas de los Mao Tse en celdas y viharas entraron en el Asia Central en el primer siglo, o cosa así de la era cristiana. Por esto, Hao Wen-Sang, hablando de la estatua colosal, dice que el brillo de los ornamentos de oro, o sea, este monje budista que lo encontró, que cubría la estatua cuando él la vio, deslumbraba la vista, pero de tales dorados no se ven ni vestigios en los tiempos modernos. Otra tradición que se haya corroborada por los anales escritos contesta a la pregunta y explica el misterio. Los arhats y ascetas budistas encontraron las 5 estatuas, ya estaban hechas, no eran budistas, y muchas más que ahora están destruidas. 3 de ellas que estaban en pie en nichos colosales, como los que ustedes están viendo a la entrada de sus moradas futuras, fueron cubiertas con yeso y sobre las estatuas antiguas modelaron otras figuras representando al señor Buda o al Tathagata. O sea, sobre las estatuas antiguas hicieron las figuras de los Budas, con yeso. Esta es una de las formas, de las imágenes más primitivas que encontré. Pero las 5 estatuas son obra de iniciados de la 4ª raza. ¿Quiénes? Después de la sumersión de su continente, se refugiaron en los desiertos y en las cumbres de las montañas del Asia Central. Así pues, las 5 estatuas son anales imperecederos de la enseñanza esotérica respecto a la evolución gradual de las razas. La más grande representa la primera raza de la especie humana, cuyo cuerpo etéreo está así conmemorado en la piedra dura, imperecedera, para instrucciones de las generaciones futuras. O sea, fueron hechos como prueba de la existencia de ellos. Pues de otro modo su recuerdo no hubiera nunca sobrevivido al diluvio atlántico. La segunda, de 120 pies de alto, representa a los nacidos del sudor. Y la tercera, que mide 60 pies, inmortaliza a la raza que cayó inaugurando, o sea, la raza Lemur, inaugurando así la primera raza física, nacida del padre y madre, finales de la Lemur, principios del Atlante, cuyos últimos descendientes se hayan representados en las estatuas encontradas en las Islas de Pascua. Bien, vuelvo a abrir para los que quieran hacer algún comentario sobre lo que acabamos de ver, si lo que están... déjenme aquí abrir. Aquí está. Permítanme. Que quieran hacer alguna pregunta. Ya está abierto. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, quiere decir que dentro de lo que sería, así como es el proceso evolutivo del hombre y la estatura que ellos tuvieron en la antigüedad, es posible que todas esas estructuras que hayan construido, pues hayan sido obra de ellos por la estatura, porque no se sabe en realidad si muchas teorías han descrito que esas estatuas o imágenes en la situación de Pascua han sido traídas por extraterrestres. Pero al ver las imágenes de los hombres a esa altura, yo considero y saco la hipótesis que fueron construidos por ellos mismos, ¿no? Sí, mira, es posible que ahorita hay tanta literatura fantástica y se le atribuye a los extraterrestres, a no sé qué, a no sé cuándo. Yo me apoyo más en la tradición oculta. Recuerda que Madame Blavatsky escribe
copiando libros sagrados como los libros de Xian, traduce las estrofas, ve que se insiste constantemente que no puede decir lo contrario a lo que diga una estrofa. Es un libro sagrado que para la mayor parte de la humanidad no existía y fue encontrado hace unos años en unos monasterios en el Tíbet. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo ir con la versión de ficción que hay, y no voy a negar que pueda ser seria o no seria. Lo interesante es que esta información viene de seres superiores, los Mahatmas, que respaldan de alguna forma lo que escribió ella, porque recuerda que participan dos personajes, el maestro KH y el maestro M, y muy probablemente otros, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer? Pues yo prefiero, porque asumo que son seres que nos han trascendido y que están transmitiendo un conocimiento a Blavatsky para que ella lo plasme en la doctrina secreta, asumo más esa versión con respectivo, vamos a decir, cuidado, reflexión, etcétera, que las que me plantean la venida de fuera. Bueno, en realidad, las jerarquías que nos formaron venían de otros universos, ¿sí? Se habían evolucionado y vinieron para formar al ser humano. Entonces, si quieres pensarlo así, la vida no viene de la Tierra, viene de fuera. El ser humano viene de fuera, porque participan varias jerarquías para construirnos. Y yo me adheriría más a esta versión. ¿Por qué? Porque está más soportada y sobre todo por los instructores que no van a mentir. Esa es mi opinión, ¿sí? Y lo demás, pues puedes utilizarlo como versiones, porque hay mucha ciencia ficción, muchas leyendas, muchas cosas, pero casi todas concuerdan, sobre todo las leyendas antiguas, con la enseñanza oculta. ¿Vale? Okay, muchas gracias. Sí. Mira, eso salió, o sea, eso fue por la era arcial, la era de nosotros, porque antes de la era arcial no se había manifestado estos gigantes y esas cosas, ¿no? Sí, mira, casi todas las razas son producto del anterior. Nosotros somos hijos de los atlantes y somos los atlantes encarnados. O sea, que no nos quitemos las intenciones de la magia y cuántas cosas suceden. Sobre todo América Latina tiene mucho de ello, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en cada raza? Que la raza que desaparece aparentemente está presente en nosotros. Con nosotros, cuando lleguemos al máximo o a la degeneración o lo que tú quieras de la raza, de la quinta raza, empezarán a surgir un nuevo grupo de seres humanos más desarrollados, con otras capacidades que no tenemos nosotros, con otra visión del mundo, y formarán la siguiente raza, la sexta subraza, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, hay una interrelación de la primera raza hasta ahora. A la primera raza la llevamos en el Linga Sharira, en el doble etérico, porque ellos nos la dieron, los pitris lunares. La segunda raza está en nosotros también. La tercera raza, los lemures, pues nos dieron la mente, están todos aquí, somos lemures también. Los atlantes, no se diga, es la más cercana. Y nosotros daremos lo que podamos después de llegar a nuestro máximo, al final de nuestra etapa, a la siguiente raza. Cuando venga la sexta raza, empieza a surgir el continente de la sexta raza. Que es búdica, ¿eh? No, es todavía... la mente tiene que llegar al máximo en la sexta raza, ¿sí? No está desarrollada lo suficiente todavía. Probablemente al final de esta raza, de la quinta, podemos llegar al desarrollo máximo. Pero en teoría es hasta la sexta raza que empieza a tener el máximo de desarrollo. Fíjate que Blavatsky dice en un pasaje en sus Collected Writings, dice, va a llegar el hombre a tener tanto desarrollo de la mente que va a poder recuperar a la gente que muere, la volverá a traer a la vida. O sea, la tecnología ha avanzado tanto
que podrá rescatar antes de cierto tiempo, ¿no? Porque no puede ser dejar pasar mucho, sino después de que la persona haya muerto, podrá ser rescatada y volverlo a la vida, como hacían antes los místicos muy desarrollados, ¿no? Como Apolonio de Tiana, por ejemplo, que hizo lo que también hizo el Maestro Jesús. Entonces, empezar a decir que una u otra fue necesaria la etapa Atlante, sí, porque ahí nos consolidamos como seres densos y materiales. Y a partir de ahí empezó nuevamente el ascenso hacia el espíritu. ¿Por qué? Ustedes ya verán cuando veamos el proemio de la doctrina secreta, cuando leamos la tercera declaración, ¿sí? La tercera proposición fundamental. Dice, ninguna mónada puede llegar a las alturas que le corresponden en el universo mientras no haya pasado por el proceso de encarnación en los minerales, en los vegetales, en los animales, en el ser humano, en el superhumano, y después se dirija hacia las etapas divinas y angélicas, etcétera, etcétera. Todos, sin excepción, han pasado por el ciclo que estamos pasando nosotros. Es lo que quería yo decirte. Ven. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más o seguimos, chicos? Yo nada más quiero decirle aquí esta partecita que dice, inmortaliza la raza que cayó, inaugurando así la primera raza física nacida de padre y madre. Eso me llama la atención, nacida de padre y madre. Entonces, sí. Las anteriores, ¿cómo eran nacidas? O sea, eso me cuestiono, pero... Era nacida por huevo. Ah, ok. La mujer tiene ahora el huevo en el vientre, dentro de ella. ¿Es un huevo o no? Como salió lo de la momia esta que descubrieron, no me acuerdo ahorita de dónde. Mira, Alicia, debes repasarte las sesiones anteriores porque no has estado con nosotros. Por eso nos haces esas preguntas, porque lo estuvimos machacando muchísimo. Las anteriores formas de reproducción eran otras, no eran la que tenemos ahora tradicional. Antes eran andróginos, después fueron bisexuales, pero sin el sexo separado, eran hermafroditas, poseían los dos sexos, que todavía hay gente que nace con los dos sexos. Ok. Y de ahí se separaron los sexos. Entonces, por eso se menciona de esa manera. Ok, gracias. A ti. Bueno, vamos a proseguir para ir ya terminando el día de hoy. Si ustedes se fijan, casi siempre es un pequeño repasillo de lo que hemos visto. Por eso ahí, ahorita aprovecho para comentarlo. Esta parte de la estancia número 12 tiene mucha literatura, por ejemplo, de las piedras que hablaban, que las columnas. Yo no quiero negar su valor, pero me parece que podemos más bien avanzar sobre más bien la línea oculta de lo que vale lo importante, porque ahí Madame Blavatsky lo que hace es discutir con los científicos de por qué no aceptan a los gigantes, de por qué sí, por qué no, que por qué las piedras que hablaban tampoco las reconocen y que sí hablaban y mencionan muchas situaciones sobre ese caso. Yo todo eso no lo he metido, porque si no sería discutir un tema que a mí me parece que es obvio para muchos de ustedes. Bien. Las primeras grandes aguas vinieron. Viene aquí en el Sloka 45. Ellas sumergieron a las 7 grandes islas. Los justos, todos salvados. Los impíos destruidos. Estamos hablando de Atlántida. Con ellos perecieron la mayor parte de los enormes animales producidos por el sudor de la tierra. Entonces, el último diluvio, el Atlántico, fue destructivo, sobre todo para lo que quedaba del continente Atlántico. Las 7 grandes islas Divipas pertenecían al continente de los Atlantes. Las enseñanzas secretas indican que el diluvio alcanzó a la 4ª raza gigante, no a causa de su perversidad. Recuerden que dentro de los Atlantes, hasta la 3ª se mantuvo la virtud y la pureza, etcétera, etcétera. Pero a partir de la 4ª subraza empezó el descontrol. Ni porque se hubieran convertido en negra por el pecado, sino simplemente porque tal es el destino, aquí dense cuenta, tal es el destino de cada continente.
que como todos los demás bajo el sol, nace, vive, se hace, es decrépito y muere, como nosotros. Todo se repite, como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo. Esto es la famosa declaración de Hermética. Esto sucedió cuando la quinta raza estaba todavía en su infancia. O sea, cuando todavía la quinta raza estaba apenas moviéndose, el continente Atlante se hundió, porque recuerden que nosotros venimos de los Atlantes. Así, perecieron los gigantes, los magos y los brujos, los malos de la película, como dicen. Añade la fantasía de la tradición popular, pero todos los justos fueron salvados y solo los impíos destruidos. Esto fue debido, sin embargo, tanto a la previsión de los justos, que no habían perdido el uso de su tercer ojo, como al karma y a la ley natural, y a las protecciones que también recibieron, ¿sí? La parte dicen que 2/3 partes de los atlantes eran oscuros, imagínense, 2/3 partes, y 1/3 parte era justa. Estaba peligroso, como Blavatsky comenta en otras obras, dice, es a punto de que la oscuridad ganara el juego, la partida en Atlántida. Entonces, esa destrucción se debe, cuando vieron que no era posible la salvación vamos a decir, de la gran parte de los humanos en aquella época, destruyen el continente, y también porque había llegado al final de su desarrollo, salvan a los que pueden, a los justos, como dice aquí, y ellos se desparraman, se van a Egipto, a Europa, a América, los olmecas, a varias partes de lo que estaba todavía, que no estaba bajo el agua, porque todo estaba todavía empezando a emerger, ¿no? África estaba a la mitad llena de agua, Europa tenía un canal que lo cruzaba, América estaba semi-hundida, entonces se van a resguardar a esos lugares. Hablando de la raza subsiguiente, nuestra quinta humanidad, dice el comentario. Estos son comentarios de los maestros. Solamente aquel puñado de elegidos cuyos instructores divinos habían ido a habitar esa isla sagrada. Originalmente los instructores divinos estuvieron en la Isla Blanca, de donde vendrá el último Salvador, impidió entonces que la mitad de la humanidad se convirtiese en la exterminadora de la otra mitad. Y aquí Blavatsky añade algo ahora, dice, como la humanidad lo es ahora, la especie humana se dividió en aquella época. Entonces, los atlantes se dividen, los instructores divinos ayudan a una parte, aunque era la minoría, y preparan todo para huir de la catástrofe que venía, porque se supo que iba a venir, porque los instructores divinos dijeron, va a ser destruida la Isla Blanca, lo que quedaba, la versión de Platón. Las 2/3 partes que ya cité estaban gobernadas por las dinastías de espíritus materiales inferiores de la Tierra, que tomaban posesión de los cuerpos fácilmente, imagínense, asequibles, y 1/3 parte permaneció fiel y se unió a la naciente quinta raza, los encarnados divinos. Entonces, 2/3 partes estaban gobernadas por espíritus bajos materiales y 1/3 parte por los instructores divinos. Cuando los polos se movieron por cuarta vez, porque se han movido varias veces, esto no afectó a los que estaban protegidos y que se habían separado de la cuarta raza. Ya había habido una separación de la cuarta raza. Lo mismo que los lemures, solo los atlantes perversos perecieron y no se les volvió a ver. Esto es una tradición muy importante, que es la que revela de alguna manera el sacerdote egipcio a Platón, ¿sí? Por medio de, si fue directo o indirectamente, le revelan a Platón. Bien, estamos entrando ya a la instancia 12. Todo esto era parte de la final de la 11 y vamos a entrar a la 12. Dice, pocos quedaron de los que sobrevivieron, algunos amarillos, algunos de color oscuro y negro, y algunos rojos quedaron. Los de color de la luna habían desaparecido para siempre. Los dirigentes divinos, ¿sí? Los instructores divinos se habían ido.
La quinta, o sea, nuestra raza, producida del tronco santo, quedó. Ella fue gobernada por los primeros reyes divinos, porque volvieron a bajar los reyes divinos a ayudar a la quinta raza, encarnando en gobernantes, sobre todo. Las serpientes que volvieron, así se les llamaba a los instructores divinos, a descender, que hicieron la paz con la quinta raza, que la enseñaron e instruyeron. Cuando un continente o una raza desaparece y casi queda mermada, casi volvemos a picar piedra los que quedaron, salvo los instructores que tienen el conocimiento y resguardan la sabiduría. Fueron los que empezaron a instruir a los que habían sobrevivido de esta catástrofe que fue mundial, ¿no? Fue una inundación que completó toda la tierra. La historia no principia con ella, pero sí la tradición viva es siempre recurrente. La historia, o lo que así se llama, no va más allá de los orígenes fantásticos de nuestra quinta subraza. Unos cuantos miles de años. La historia que en ese momento se hablaba en la época de Blavatsky, ¿sí? Por eso les decía que hablaban de 6.000 a 7.000 años que había surgido la raza blanca, que ya venía de las etapas primitivas, más emparentado con los antropoides que con los humanos. O sea, vean la limitación tan tremenda que Blavatsky propone, nos demos cuenta. La frase, algunos amarillos, algunos de color oscuro y negro y algunos rojos que quedaron, se refiere a las subdivisiones de la primera subraza de la quinta raza raíz. O sea, tanto los morenazos como el de color oscuro, como los rojos, o sea, los indígenas del norte de los Estados Unidos y los chinos, fueron de las primeras subdivisiones de la primera subraza de la quinta raza raíz. Por supuesto, ellos eran casi los primeros que heredan de los atlantes. Yo asumo que venían más bien de los atlantes, porque hay otros pasajes donde Madame Blavatsky afirma que los chinos son herederos casi directos de los atlantes, ¿no? Que los chinos y los morenazos también, y los pieles rojas, y los olmecas en México, y probablemente parte de los incas también, ¿no? Me refiero en general. Los que sobreviven van a volver a formar lo que después sería la quinta raza, sus orígenes. Al principio no es muy claro, pero después empezaron a moverse. Recuerden que ellos llegan y después vienen otra subraza, la Aryan, Indo-Aria, que viene del Oriente y de la India y se mezcla con estas razas y surgen lo que ahora conocemos por las razas que pueblan Europa, América y el mundo en general, ¿sí? Algunas se han conservado más, como la amarilla y la negra y la piel roja. Bueno, lo que les queda de las pieles rojas porque se lo están acabando. A ver, chicos, son 7. Bueno, está pasado. Vamos a ver otro más y lo abro para que comentemos finalmente. Los de color de la luna, esto es, los de la primera y segunda razas, habían desaparecido para siempre y sin dejar rastro alguno. Y esto ya cuando el tercer diluvio de la tercera raza Lemur había ocurrido. Aquel gran dragón cuya cola lanza naciones enteras fuera de la existencia en un abrir y cerrar de ojos. Aquel gran dragón es una jerarquía de dioses que tienen como función limpiar, cuando se les pide que lo haga, los continentes, a los pueblos, etcétera, etcétera, pero de forma tremenda. Y este es el verdadero significado del versículo del comentario que dice: el gran dragón solo tiene respeto a las serpientes de la sabiduría. O sea, vamos a ver después, si nos da tiempo, los Kaviri, que son el gran dragón, son las jerarquías que limpian las diferentes etapas cuando intervienen para inundaciones o erupciones. Ellas son ordenadas por las serpientes de sabiduría, o sea, la jerarquía divina que les pide que hagan ese trabajo. Las serpientes cuyos agujeros están ahora bajo las piedras triangulares, bajo las pirámides, o en otras palabras, las pirámides en los 4 extremos del mundo. Y ahí vamos ahorita para hacerla una más.
Esto aclara lo que más de una vez se menciona en otras partes de los comentarios, a saber, que los adeptos u hombres sabios de la tercera, cuarta y quinta razas moran en habitaciones subterráneas, generalmente bajo alguna especie de construcción piramidal, si no actualmente bajo una pirámide. O sea, es muy interesante ver el tema de las pirámides porque la mayor parte de nosotros pensamos que nomás están en Egipto y en México y también en Perú y en toda esa zona. No, hay en Europa pirámides, yo encontré ahí unas imágenes de pirámides ocultas, por supuesto. Pues tales pirámides existen en los 4 extremos del mundo y no fueron nunca monopolio de la tierra de los faraones, aun cuando, verdaderamente, hasta que se encontraron esparcidas en las 2 Américas sobre y bajo tierra, debajo y en medio de las selvas vírgenes, así como también en las llanuras y valles, se creía que realmente que eran propiedad exclusiva de Egipto. Esta pirámide está en, ¿cómo se llama este lugar? En Europa, ahí por Rumanía. Dice, si ya no se encuentran verdaderas pirámides geométricas perfectas en regiones europeas, sin embargo, muchas de las supuestas cuevas primitivas neolíticas, muchos de los menhires enormes, triangulares, piramidales y cónicos de Morimban, y generalmente en Bretaña, muchos de los túmulos daneses y hasta las tumbas de los gigantes de Cerdeña, con sus compañeros inseparables de los Nuraghi, son copias más o menos groseras de las pirámides antiguas. La mayor parte de estos son obras de los primeros habitantes del recién nacido continente e islas de Europa. Algunas razas amarillas, algunas de color oscuro y negro, y algunas rojas que quedaron después de la sumersión de los últimos continentes e islas atlantes hace unos 850,000 años, excepto la isla de Platón, la Isla Blanca, y antes de la llegada de las grandes razas arias, mientras que otras fueron construidas por los primeros emigrantes del Oriente. Creo que voy a dejarlo ahorita acá porque seguimos viendo esa es la última. Pero las serpientes de la sabiduría han conservado bien sus anales, y la historia de la evolución humana está trazada en el cielo como lo están en los muros subterráneos. La humanidad y las estrellas están unidas entre sí. Somos hijos de las estrellas, dice ella constantemente. Indisolublemente, por razón de la inteligencia que gobiernan a estas últimas. O sea, a nosotros nos gobiernan las inteligencias divinas que vienen vamos a decir, de las estrellas. Muy bien. Vamos a abrir los micrófonos para la última parte, comentarios, etcétera, y algunas cosas que quiero también abordar ahora que les comenté hace un rato. Están abiertos los micrófonos, chicos. Comentarios, preguntas. Yo tengo una pregunta, Isaac. Habla Angie Ramos. Sí, por favor. Isaac, realmente es una curiosidad. Por ejemplo, ya que se menciona que todo lo que es arriba es abajo, y estamos hablando sobre la evolución de las razas, y me pregunto yo, ¿no? Así como las primeras razas fueron de tamaño más grandes, fisiológicamente, en los animales pasó lo mismo, como los dinosaurios, y luego fue bajando. Sí. Entonces, ¿sí? Sí, muy parecido. Dice Blavatsky, no sé si lo recordarás, que la evolución humana va paralelo a la evolución de la naturaleza. Uh-huh. Entonces, si había animales gigantes, la humanidad era gigante, nomás que no era densa, era todavía etérica densa, porque hasta finales de la tercera raza empiezan a endurecerse, ¿sí? Principios de la cuarta. Acuérdate que la máxima dureza del cuerpo humano llega a la mitad de la cuarta raza atlante, que todavía eran gigantes, ¿sí? Pero es un sinónimo de paralelismo, ¿sí? Incluso vimos en una de las estancias pasadas que los sentidos se van desarrollando según cada raza y cada época, ¿no? Así es. El primer sentido fue el oído, el sonido, ¿no? Y después vienen los demás. La vista, el segundo. La más que dice que es primero el sonido, después la vista, y después creo que vienen los demás. Yo estuve apenas leyendo los comentarios, porque ahí aclara muchas cosas de lo que dice en la doctrina secreta. Voy a preguntar yo una cosa, Isaac.
Sí, Luis. Era No sé. sobre los Kaviri estos que has mencionado, que son las jerarquías que se encargan de limpiar cuando hay una desviación muy grande de, supongo que del plan de evolución de esa raza, ¿no? Mira, en la sesión de la próxima semana, que es el 14, abordamos directo a los Kaviri, porque ahí ya entramos más. Realmente la estancia 12 trata bastante sobre los Kaviri y su gran misterio, ¿sí? Vale. Y vamos a abordarlo más, José Antonio, si mejor nos esperamos para no empezar ahorita a meterme ahí, ¿vale?